dos invitados excelentes, maravillosos, que nos van a hablar de un tema muy interesante como es el Renacimiento, pero claro, no solo el Renacimiento, esto va a ser una especie de marco en el que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del Renacimiento, vamos a hablar de respiración, de la importancia de la respiración para la vida, para una vida plena. Entre otras cosas, yo empezaría diciendo que normalmente los seres humanos de hoy, de una ciudad acelerada como esta, si no recuerdo mal, me lo puedo estar inventando, es posible, pero si no recuerdo mal, solemos utilizar unas 2/3 partes de nuestra capacidad pulmonar al respirar. No respiramos demasiado bien y a menor cantidad de oxígeno, a menos respiración, menos vida también. Aprender a respirar es el paso principal, fundamental, para aprender a vivir mejor. Y aprender a vivir mejor significa también aprender a ser uno mismo, aprender a ser, a no relacionar tanto el ser con el hacer o con el tener. Bueno, desde ese punto de partida vamos a hablar de una técnica de respiración, la respiración holotrópica, es uno de los nombres posibles, ¿no? Ya me dicen que no, o sea que esto va a ser interesante. Lo siento. Bueno, pues a partir de la respiración, con el nombre o los nombres que vayan surgiendo aquí, vamos a ir adentrándonos en este tema, en el tema de si es posible renacer. El título que le hemos puesto a este foro tiene que ver con un título sugerido, bueno, un título que Cherif acostumbra a utilizar para sus talleres. El título es Renacer para ser, o Renaciendo para ser, ahora no recuerdo muy bien cómo lo hemos titulado. Me parece una buena asociación, Renacer para ser. Estamos aquí con María Luisa Becerra. Hola, María Luisa. En una plaza de toros, ¿cómo no? Y con Cherif Chalacani. Ambos son renacedores. Cada uno de ellos tiene una técnica personal, diferente, y nos van a hablar de sus coincidencias y de sus diferencias también. Y nos van a hablar de su recorrido vital y profesional, que es muy interesante, ya os lo adelanto. Hemos quedado en que se van a presentar ellos, o sea que yo simplemente le paso la palabra a María Luisa y se va a presentar. Yo solamente digo que es renacedora y a ver qué dice ella de sí misma. Bueno, si empiezo a hablar de mí, nos vamos a tomar la 1:30. Simplemente os diré que he sido una gran buscadora del sentido del nacimiento desde que comencé a trabajar como monitora de preparación al parto en Venezuela hace muchos años. Yo sabía que había algo mucho más allá, incluso cuando ponía a respirar a las mujeres y no entendía lo que era. Esa etapa de mi vida me llevó a conocer el Renacimiento, que ha sido y es la pasión de mi vida y mi gran estilo de vida, porque yo creo que el Renacimiento se convierte en un estilo de vida desde hace casi 30 años. Desde hace casi 30 años. Se fue. ¿Ahora? Sí. No. Es que hacen feedback. Sí. Ajá. Bueno, soy madre de 6 hijos, renacedora a tiempo completo y siento que todavía la respiración tiene cada día mucho, mucho, mucho que enseñarme. Soy directora de la Escuela de Formación Profesional para Renacedores y estoy aquí para pasármelo bien con vosotros y compartir sobre el Renacimiento, cuando aquí David nos haga preguntas. Vale. Cherif, debe funcionar tu micro, ¿no? ¿Sí? Cherif, bueno, primero de todo, quiero pedirte también que nos hables de tus orígenes familiares, porque Cherif es egipcio-mexicano.
Creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Casi. Casi. Bueno, Ah. egipcio, parisino y medio mexicano también. Ahora mejor. Entonces, bueno, ya nos contarás tú esta cosa. Bueno, sí, yo vengo de una historia familiar de muchos exilios, me siento como tú, un nómada, y creo que esa parte de estar de país en país, de cultura en cultura, entre México, París, ahora España, El Cairo, Caracas, ahí coincidimos en fechas en Venezuela, es una forma de seguir, no sé si renaciendo, pero estar en nacimiento. Mi experiencia con el nacimiento viene de un proceso personal de búsqueda también, donde en Venezuela empecé, pero más bien seguí en México, y en México se usaba, ya no se usa tanto por temas legales, pero dentro de la tradición indígena y de la tradición terapéutica había mucho uso de lo que son los psicotrópicos, lo que son las plantas sagradas, y tuve la suerte de conocer un terapeuta, un psiquiatra mexicano que en aquel entonces legalmente podía trabajar con aquello. Después me imagino que lo que nos ha pasado entre los solotrópicos, los de la otra línea, los de otros movimientos, es que la respiración seguramente es lo que más se acerca a posibles estados alterados de conciencia, y por eso yo creo que el boom que viene en torno a la respiración nace de la frustración de un Grof que no pudo trabajar con LSD, con esa línea mexicana donde no pudimos, porque perdimos muchos amigos en la cárcel a raíz de eso, seguir trabajando con plantas mágicas. Entonces la respiración se volvió como un posible viaje no tan continuo, no tan estable, no tan fácil, que requiere más voluntad para alterarse. Y cuando digo alterarse, no es más que regresar a la fuente, a la esencia, porque básicamente creo que vivimos alterados. Tú empezaste diciendo que estamos una plaza de toros. Pues sí, la vida aquí es una arena donde nos encontramos en la pelea, ¿no? Y desde ahí nos alteramos. Y cuando hablamos de estados alterados de conciencia, más bien son estados de conciencia expandida, de conciencia. Tengo un amigo colombiano que dice enterado, estados de conciencia donde uno se entera. Entonces mi formación fue más desde el cuerpo, desde lo raigiano en México, y en una sesión con Semilla de la Virgen, que es como una cosa parecida al LSD, ahí tuve un primer acercamiento a lo que fue para mí una experiencia, un antes y un después. Ahí en 8 horas de estar en una angustia tremenda, volví a conectar con un espacio muy desconocido para mí, pero de un espacio donde lo que había era miedo y angustia, pánico más bien. Y cuando mi terapeuta logró hacerme como una marometa simbólica, pero que significó para mí un nacer, me di cuenta que tenía una memoria celular, una historia que tenía que ver con un nacimiento muy traumático. Y para hacerles el cuento corto, yo vivía en México, mi mamá en París, entonces era por cartas en aquel entonces que uno se comunicaba. Y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo es que fue mi nacimiento? Mi mamá, muy orgullosa de haber tenido un hijo en París, en una clínica moderna, me dice, pues muy normal, muy normal, naciste en un parto programado, porque el médico no podía atenderte un fin de semana que era la fecha posible, y naciste con forceps y con presentación de cara, pero todo bien, hijo mío, todo normal. Bueno, ahí empezó, gracias a Rafael Estrada, mi terapeuta, toda una vocación de entender que el nacimiento, si bien no determina del todo, es un momento que puede ser, o más bien que es, un momento vital entre un espacio acuático, un espacio en la panza de mamá, que es la primera casa, y la salida. Y si esa transición se hace de manera deshumanizada, como vamos a verlo ahora, entonces es posible que el niño o la niña, al lugar de sentirse bien recibida o bien recibido, se sienta mal recibido.
mal recibida. Y esa primera información, a mi entender, se queda no a nivel verbal, no a nivel de una conciencia, pongo la mano aquí, pero es una conciencia más corporal, y esa información es lo que seguramente vamos a hablar en contextos de cambios, en contextos de pequeños o grandes cambios que pueden ser, por ejemplo, en mi caso, los exilios, pero puede ser la primera ida a la escuela, o puede ser un divorcio, o puede ser una separación, o la muerte de un familiar. La premisa sobre la cual yo trabajo es que esa información, yo diría tóxica, porque vamos a ver que en el mundo actual hay muy poca atención hacia el nacer. Esa misma información tóxica, si se reactiva, nos va a llevar otra vez hacia el miedo y otra vez hacia la violencia. Y entonces estamos acostumbrados a cambiar en lo personal y en lo social desde un marco donde la violencia y el miedo, la desconfianza, son elementos estructurantes. Entonces, así es como yo me acerqué al nacimiento y bueno, te dejo otra vez la palabra, a ver si hacemos ahí un ir y venir de... ¿Tú preguntas o yo sigo? Yo te quiero preguntar ante todo una cosa. Bueno, decir que en las palabras del Cherif hay una invitación a que cada uno de nosotros esté atento a su propio nacimiento, a recoger información sobre cómo fue su nacimiento. Y la pregunta es también que nos cuentes cómo fue tu nacimiento. Pues hemos descubierto que bastante similar al de Cherif, solamente que mi madre era más dramática. Entonces, para mi madre fue terrible, 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 pero nací aquí en Barcelona, con un parto muy largo, 36 horas. Y bueno, a ella le costaba realmente aceptar que tenía que parir. Esto es muy bonito cuando tú lo puedes vivir en tu experiencia de renacimiento y después poderlo hablar con tu madre, porque la sanación que se produce también, al fin y al cabo, el 50% de mis células son de ella y el 50% son de mi padre, ¿no? Entonces, poder, ese enfado, esa violencia, esa rabia que la recuerdo clarísimamente en una sesión de renacimiento, porque a mí también me pusieron forceps y además a mi madre pusieron una mascarilla. ¿Tú te salvaste? Una mascarilla de trilene. Y entonces yo en una sesión recordé, o sea, todo mi cuerpo vibraba con una rabia muy fuerte porque yo quería salir y ella no me dejaba. Entonces la solución fue un forceps. Nosotros arrastramos en nuestra vida, como Cherif ha dicho muy bien, esas memorias que en los momentos de cambio, y cambio puede ser hasta un nuevo día, cambio puede ser haber venido hoy aquí por primera vez, cambio puede ser un viaje, unas vacaciones. Yo, por ejemplo, aprendí a no viajar con personas que no están conscientes de su nacimiento, porque quiero hacerme los viajes muy fáciles. En los viajes a todo el mundo se le activa el nacimiento. Y en lugar de ir a pasar unas vacaciones placenteras, aquello se convierte en un problema. Entonces, poder tomar conciencia de lo que ha sucedido y hacer la paz, o dicho de otra manera, perdonarlo dentro mío, porque al fin y al cabo son los pensamientos que yo he pensado lo que me producen dolor, no lo que mi madre ha hecho o ha dejado de hacer. Mi madre no pudo hacer otra cosa porque no sabía hacer otra cosa, independientemente de que yo creo que fue el gran regalo de mi vida, para haber podido recordar el camino mío hacia la luz. Entonces, el poder haber tomado conciencia de este nacimiento traumático, que aunque luego tuvo un regalo que muchos lo sabéis, que nací a la luz de la vela, porque nací en la posguerra y se fue la luz. Y eso fue un regalo del cielo, en donde pusieron velas.
para que yo naciera, y lo pude revivir en un renacimiento y hablar todo esto luego de haber tomado conciencia y sobre todo de reconocer las señales en mi cuerpo, las emociones en mi cuerpo, los pensamientos en mi cuerpo, la vitalidad o no, el impulso de muerte o no que todo ello conllevaba, a poderme sentar al lado de mi madre y decirle lo siento, cambia la vida. Cambia realmente la vida, cambian realmente, es una fuerza muy grande que hace que tú puedas luego afrontar los momentos de cambio. A ver, desde la responsabilidad de que lo que tú decidiste fue tuyo y que tiene que ver con parte de lo que has elegido venir aquí a esta vida, y de esta manera puedo dejar a mi madre tranquila en su casa y no arrastrarla en mi presente, ¿no? Yo estuve muchos años haciendo renacimiento regresivo, cosa que hoy en día ha cambiado mucho, y me gusta mucho más mirar hacia adelante. Me gusta mucho más, sí, poder reconocer a través de la respiración, que ahora luego hablaremos de ella, ¿no? Que es el gran poder que nos lleva a sentirnos, a regresar a nosotros, y a partir de ahí, de reconocer las señales que puede haber del origen de mi vida en mi cuerpo, mirar hacia adelante más que estarle dando vueltas al trasto de la basura, ¿no? Hacia atrás. A ver, porque la técnica del renacimiento es una regresión. No. Ahora has dicho que dejaste de hacer renacimientos regresivos. Sí, porque en el origen, originalmente, se hacía muy así, se enfocaba el renacimiento era como que la gente entendía que hacer renacimiento era revivir tu nacimiento. Y eso yo quiero dejar claro que no es así. Yo no sé lo que Cherif piensa, pero no es así, ¿no? A veces sucede, pero no es esta la finalidad. Y los renacedores, originalmente, pensar que el renacimiento nace en el año 74, de Leonaror, que lo descubre en un baño de sauna. Él es un personaje muy curioso, muy observador, fue mi maestro, mi primer maestro de renacimiento, y hay que conocerlo a él para entender que se diera cuenta de todo esto. Y en un baño de sauna él descubre que empieza a tener memorias del origen de su vida. Entonces, claro, yo soy parte de los renacedores de esos primeros años. Entonces, en esos primeros años era como nos teníamos que meter debajo del agua con un tubo de respirar, y era como que si no sentíamos cómo era nuestro nacimiento, no habíamos renacido. Hoy en día yo sé que renacer es respirar. Hoy en día yo sé que renacer es permitir. Para mí es una experiencia de Dios. Renacer es de Dios en mí, ¿eh? No del Señor de Barbas. Lo podéis llamar como queráis. Es sentir que la respiración circular y consciente mueve una energía en mi cuerpo que me va a enseñar dónde tengo bloqueos que vienen efectivamente de ese origen, pero es que no me interesa psicoanalizarlos. O sea, por eso es que digo que es progresivo. Para mí, lo importante es saber amarlos. En el momento en que estoy respirando, rendirme. Es como muy femenino el renacimiento. Eso, me rindo, aquí estoy, respiro y le entrego a la respiración que haga lo que tenga que hacer. A veces tú puedes tener unas experiencias místicas maravillosas, otras veces te salen todos los diablitos adentro.
te salen todas las memorias. Y lo importante, así lo vivo yo hoy en día, es que cuando has hecho un trabajo contigo y puedes conectar con ese amor que es la energía misma dentro de ti, puedes transformar cualquier memoria que venga como recuerdo. Y ya ahí me quedo, no hace falta que estés psicoanalizando. Aunque después, en la vida cotidiana, las personas se dan cuenta de, uy, porque yo ahora resulta que después de esta sesión, ahora tomo decisiones diferentes, o ahora he aprendido a elegir, o ahora ya no me da miedo tal cosa. Y entonces en una próxima sesión se habla, claro, ¿no? Cherif, yo creo que la gente que no haya tenido nunca un contacto con esta técnica estará deseando saber en qué consiste. ¿Nos contarías un poco? Yo no hablaría de técnica, porque yo no defiendo ninguna técnica. Yo creo que al escucharte tampoco creo que sea tu línea, ¿no? Hay efectivamente una herramienta que es la respiración. Y bueno, una forma otra vez de explicar, en general vivimos en un marco muy pequeño, un marco respiratorio muy pequeño, desde lo muscular, desde el tomar aire, soltar el aire, tenemos un marco que nos permite estar cómodamente entre vivo y no tan vivo. Y al momento de atreverse o tomar la decisión de salirse del marco de la respiración, explorar otros paisajes respiratorios que implican o tomar más aire, ampliar la respiración o respirar tantito más rápido. Entonces uno sale de lo conocido, de lo familiar y empieza a explorar lo nuevo. Y ahí hay un nacimiento. En el momento que se disuelve un esquema respiratorio para entrar en cualquier otro, pero podría ser haciendo el amor hoy en la noche, ahí uno nace. Porque renuncia, suelta, se entrega, tú dices, se suelta a un esquema que nos da mucha seguridad, pero al soltarlo nos permitimos entrar en otros espacios de atención, de conciencia, de sensación. Ya no estamos mirando, estamos viendo, ya no estamos oyendo, estamos escuchando. Es decir, la respiración como herramienta es la vida misma, tú hablas de energía, bueno, es el respirar, ya basta, estamos vivos desde el respirar. La respiración oxigena, vitaliza, sensibiliza, y es una manera de entrar en una intimidad muy profunda con uno mismo. Hoy estuve en esos días tomando un taller donde todo el trabajo atencional es poder habitar el pecho en la respiración. Y decía la maestra, es un privilegio y una enorme soledad entrar en este espacio que nadie más puede ocupar. Y ahí estar. Entonces, respirar conscientemente, tú dijiste esa palabra, ahí está el tema. No es respirar por respirar, es respirar desde lo atencional, desde el ponerse ahí. Porque hay gente que respira en automático o gente que tocas aquí y no hay nadie. ¿Quién es el que respira? No hay. Hemos perdido esa conexión con ese quién respira. Entonces, bueno, yo no hablaría de técnica, hablaría de... Porque puedes tocar un espacio de renacimiento a través de cambios de sonidos. Tomatis ha trabajado mucho con filtrando sonidos desde lo que escuchaba el bebé en la panza hacia un sonido de lo que escucha después, y de forma casi espontánea se da un nacimiento. El masaje profundo, los que han hecho rolfing, integración postural o trabajos a nivel de tejidos profundos, hemos tenido muchas experiencias espontáneas de renacer, de encontrarse asfixiado con una doble circular y no poder más, o encontrarse en un espacio donde uno decide casi no respirar y quisiera regresarse a un espacio intrauterino donde a lo menos piensa que está la seguridad.
el movimiento para mí es un camino para abrir respiración y también desencadenar espacios nuevos. Yo cuando me planteo como, no me llamo renacedor, yo más bien un buscador, y en la búsqueda es como encontrarnos en espacios que no sean los espacios tristemente reducidos, en los cuales no, me mantengo por comodidad, decíamos, pero es como un afán de ir más allá, de descubrir otros espacios. Entonces, cuando se da esto, para mí es un regalo, es un milagro de repente poder transitar en lo desconocido. Creo que es John Lilly que decía que él se planteaba como aprendiz de lo inesperado. Es bonito eso, ¿no? Aprendiz de lo inesperado. Sí, ciertamente en una sesión de renacimiento, yo creo que si hay una premisa es no esperes nada, para sorprenderte. Y escuchando ahora hablar a Cherif sobre la respiración, hay algo que yo ligué en mi mente entre lo que ocurre en una sesión de respiración y lo que durante 22 años he visto trabajando en las salas de parto, en la primera respiración de un niño, ¿no? Cuando una persona está haciendo una sesión de respiración, hay un momento que cuando se le activa alguna memoria que viene ahí para ser trascendida, la respiración cambia. Es como decir, la respiración no es que lo está haciendo mal, no. La respiración se altera y a nosotros nos da la información de cómo vive esta persona. O sea, yo podría tener aquí bueno, aquí hay muchos alumnos míos, pero hay muchos que no conozco. Podría tener aquí a una persona que no conozco de nada, y yo sé que tú igual, y cuando empiezan a respirar y se conectan, nosotros a lo mejor le decimos, pero si no necesitas la lucha para vivir. Y abren los ojos y dicen, ¿y tú cómo sabes que yo vivo con lucha? No somos brujos. La respiración... O sea, dicho de otra manera, vivimos como respiramos, pero podemos respirar, o sea, respiramos como vivimos, pero podemos cambiar eso y vivir tal como respiramos cuando hemos aprendido a expandir nuestra respiración. Yo me acuerdo de el dolor de los niños suspendidos por los pies, pegados, metidos en un chorro de agua, separados de la madre, con el corte del cordón violentamente, clac, clac, plum. Somos los únicos mamíferos que hacemos esto. Los mamíferos esperan que la circulación sanguínea pare para cortar el cordón umbilical. Y entonces el bebé respira, aspira. Fijaros. Esta es su primera respiración autónoma. Inspiración viene de inspíritu. Y nosotros todos, yo no sé de dónde hemos empezado, pero del inspíritu no creo, porque nos han... O sea, hemos sido como muy separados, muy con mucho dolor, y existen muchos pensamientos que están ligados a esa primera respiración. Pensamientos de separación, pensamientos de no puedo, pensamientos de he venido a sufrir, pensamientos sobre todo de mucha constricción de la respiración relacionada con el miedo a la vida, ¿no? ¿Quieres decir algo de esto? Yo creo que es muy importante eso que tú mencionas. No olvidarnos que en nuestra cultura europea y en México creo que es lo mismo, en Estados Unidos es lo mismo, el tema del nacimiento es un tema
envuelto en la violencia. Tú hablas de dolor, hablas de miedo, y hay un elemento que se niega, que es el elemento violencia. Es realmente muy violenta la manera que tenemos como seres humanos de recibir a los recién nacidos y nacidas. Y es una violencia que no se nombra, que no se dice, y por lo tanto es mucho más difícil de cuestionarla. Porque había, bueno, eso que tú mencionas de los bebés, yo no sé si siguen colgados de los pies, no tanto, pero el nivel de tecnología que se aplica, y se entiende que el ser humano, por ganas de ofrecer un marco de mayor seguridad, ofrece ese recurso. Lo que no se entiende es que ese recurso desplace la parte sensible y la parte humana, que tiene que ver con los ritmos de la mamá, los ritmos del bebé, los ritmos del papá, los ritmos de los hermanos que están ahí. Es un asunto de un grupo. Los ritmos que tienen que ver con, o las posturas de mamá, ella sabe seguramente mejor que el médico en ese momento qué es lo que su cuerpo necesita para poder parir. Y la cultura interrumpe de una y otra manera, no solamente en el tema del parto, bien antes. Las mamás ya están desconectadas, tú decías, o estamos separados de nosotros mismos. El cuerpo en esa cultura es un cuerpo, se piensa en el cuerpo, pero no se vive en el cuerpo. Entonces, obviamente, a la hora de parir, entre que la mamá no sabe cómo reconectarse con su propia vivencia, más el miedo que el medio pone ahí, el medio médico, pero también el medio en general. Hablar de un nacimiento espanta. Es decir, hay una cultura, y hoy lo vemos cada vez más claro, que se pone desde el miedo. El miedo está como una forma de quitarnos el poder. Y la culpa. Y bueno, la culpa, si quieres. Pero yo creo que en el momento del parto, lo que se trata de alguna forma de recuperar es que puede haber un parto donde no sea el miedo que esté como eje, sino la confianza. Que puede haber un espacio donde, si bien hay dolor, no hay sufrimiento. Y si bien hay fuerza, que sea una fuerza que construye, una fuerza de empuje, que es una fuerza sana, y no una violencia que corta. Entonces, ¿cómo poder volver a no solamente pensar en otra forma de nacer, sino realmente proponer a las nuevas generaciones, a los chavos, a las nuevas parejas, que existe una manera de plantearse desde la concepción, la gestación, el parto y la vinculación con el bebé de otra manera? Y eso es un trabajo que va mucho más allá del trabajo de conciencia personal, pasa por la conciencia personal, pero tiene que proyectarse en una conciencia social. Sí, yo aquí quiero decir dos cosas. Una, que en todos los partos, y yo he estado 22 años ahí, se activa el nacimiento de todas las personas que están. Es que eso tampoco lo saben. O sea, también yo aquí quiero hacer como un descargo de responsabilidades, ¿no? Porque nadie, bueno, de los que están viviendo esa experiencia, tiene conciencia de que se le está activando su propio nacimiento. Yo me acuerdo que cuando atendía partos salía siempre con un dolor fuertísimo. Yo decía, ¿pero por qué? Pero si esto ha sido fantástico. Hasta que encontré el renacimiento en un congreso de ginecología y dije, ¡ajá! Mis forceps. Claro, entonces un parto, en lugar de ser un acto iniciático, que es lo que es, se convierte en una emergencia, porque es la emergencia de todos los nacimientos, de todas las personas que están en ese parto. Pero también quiero hacer un reconocimiento a las mujeres que, por lo menos en la ciudad
o en el país donde yo conozco, aquí en mi país, que están haciendo una gran expansión de conciencia de su derecho al nacimiento, de su derecho a vivir su nacimiento, como ha dicho Cherif, ¿no? Libremente, como ellas quieren. La mujer es un mamífero. Existe un libro con este nombre del doctor Michel Odon. Y ella quiere aislarse, ir a ese espacio de intimidad, sentir su cuerpo, aparte de que se le está activando su propio nacimiento en el momento en que está pariendo. Y entonces la mujer necesita toda esta información previa. O sea, es fantástico cuando una mujer renace durante el embarazo, porque le está dando el mayor regalo a su hijo. Y después poder vivir la experiencia en libertad con su pareja y poder parir en casa, como muchas hoy en día están. Hay un gran movimiento en Barcelona de mujeres que están abogando por el parto en casa, y también lo quiero reconocer, y lo quiero reconocer con una gran honra, porque creo que la paz del mundo depende de la manera de nacer. A mí me llegó un poco tarde, pero bueno, allí está mi hija, que también parió en su casita maravillosamente. Aprovechando eso que tú dices, han visto hace años, no sé si tú te acuerdas, una campaña de Benetton, que Benetton tiene una estrategia de mucha provocación, y eran fotografías de recién nacidos, recién nacidas. Y era la angustia misma ver esas caras de los niños y de las niñas, de los bebés, así como en una desesperanza, entre comillas, normal, porque nadie levanta la voz, o poca gente levantamos la voz a decir, eso no es lo mejor de lo humano. Es decir, seremos capaces de recibir a esos seres de otra manera, y ahí empieza todo, bueno, empieza o sigue todo un movimiento que Michel Odon, Le Boyer, y empiezan otros tipos de fotografías de bebés nacidos en casas o nacidos en hospitales donde se permite lo humano, y con valores de acompañamiento, valores de espera, valores de reconocer que es un espacio iniciático, un espacio sagrado, sin ser, yo no me siento religioso, pero yo creo que un nacimiento, igual que la muerte, y si vemos cómo tratamos a los moribundos, es la misma situación de soledad, pero no es una soledad, estamos solos, pero es una soledad patética, porque el que muere, muere en contextos, otra vez, tubos, solo, aislado, en un alma que lo que necesita es acompañado, y el que nace es igual. Entonces ahí quiero retomar las fotos de Michel Odon, de Le Boyer, y ven niños, niñas, con los ojos abiertos, con una presencia. Están ahí, no están dormidos, no están dormidas, están con el nivel de atención que tendrán, con el nivel de sistema nervioso que tengan, están despiertos en el sentido de ahí. Y bueno, yo tengo la suerte de tener un hijo que anda por ahí, que nació en casa. Y es una ceremonia de saber que el Omarcín nació en nuestra cama, con una partera y una doctora en un pueblito de México, y que a las 3 horas había nacido, y a las 4 horas estamos mamá, el bebé y yo en la cama de siempre, dormidos. Y mis otros hijos ahí presentes. Eso que tú dices es muy cierto. No es que nace uno. Desde el embarazo, la mamá vuelve a activar la memoria de su propio embarazo. Y el papá.
Y el papá, por supuesto. Y seguramente los hermanitos. Es decir, lo que pasa es que cuando se vive el embarazo como algo embarazoso, del cual hay que aliviarse, y vamos al hospital y se medicaliza como si fuera una enfermedad el parto, estamos mal. Vuelvo a decir, no niego que lo que estamos proponiendo es un marco de seguridad. Qué bueno. Mi otro hijo que nació hace unos 12 años, teníamos afuera la ambulancia con servicios médicos listos para atender la mamá o el bebé e irnos al hospital, porque la mamá era bastante más mayor. Entonces, lo que quiero decir es que está bien poder tener el recurso de la tecnología, pero que no sea a costa, y ahí vale la pena pelearnos, para que lo humano prevalezca, y la salud prevalezca, y la vida prevalezca frente a lo que un hospital te ofrece, que es un medio de enfermedad. Entonces, yo creo que ahí hay todo un trabajo que hacer, o de seguir haciendo, ¿no? de sensibilizarnos a esa dimensión de que puede haber otras maneras de recibir, honrar ese misterio de la vida. A mí me encanta cuando no hay que hacer preguntas. Y hoy es el caso. Ahora te vamos a preguntar a ti. No, y además, quiero decir que ellos no se conocían y se han encontrado antes de que yo llegara aquí en la FNAC, en medio de un montón de gente, y se han reconocido. No sé cómo, pero se han encontrado. Y luego, además, se han traído a un hijo cada uno. Entonces, No, yo a dos. tú a dos. Una complicidad impresionante, ¿no? Pero bueno, alguna cosa voy a seguir preguntando. Y bueno, me estoy acordando de mi propio caso personal. Yo empecé a conocer el Renacimiento a través de Sherif. Después también lo conocí con María Luisa, con Bob Mandel. Y yo sí tuve la sensación de que en ese Renacimiento, hace unos años en Sevilla, yo sí tuve la plena sensación de que yo estaba reviviendo la memoria emocional, la memoria física de mi propio nacimiento, con toda la opresión, con todo el dolor, con toda la angustia, y bueno, fue algo muy liberador, profundamente liberador, profundamente angustiante al principio y profundamente reparador también porque Sherif tuvo también la previsión de poner a dos personas, a un padre y a una madre, que me recibieron. No sé si en esto coincidís, pero me gustaría también, Sherif, preguntarte por esta reparentalización que tú haces en tus relaciones. No, yo creo que tiene que ver con lo que tú decías. Al principio hacíamos mucho trabajo de regresivos, es decir, en búsqueda del trauma de nacimiento o de esa información que no es tan vital. Y poco a poco el trabajo fue dándose hacia una posible sanación o reparación o una propuesta de ir proponiendo otra información. Está bien tomar conciencia de que hubo angustia, que hubo abandono, que papá no estuvo, que mamá hizo lo mejor, pero también le ganó el miedo. Esa información está y seguramente seguirá estando. Lo que falta es crear nueva información, nueva vivencia y sostener esa nueva vivencia a través de una práctica, porque por eso son trabajos que son procesos. Y entonces ahí vamos proponiendo una información que repara o que ofrece otro marco que a mi manera de entender es más vital, más amoroso, más gentil. En Italia los que trabajan con el parto en casa hablan de partos dulces. Me gusta la palabra. ¿Por qué no pensar que podemos llegar a nacer desde lo dulce, desde la gentileza, desde la curiosidad? Entonces, esa información es la que de alguna manera tú has vivido como una propuesta de resignificar ese momento vital, aportando la presencia de papá, que por lo general no está, de una mamá desde el contacto, desde la cercanía. Y también, bueno, hay mucho que decir sobre eso, pero eso es el reparar.
Sí, a mí hay, sobre la palabra reparar, hay algo que creo que es importante decíroslo por si alguien pues no es la primera vez que contacta con el Renacimiento, ¿no? O sea, tú has hablado que son procesos y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque, bueno, a mí muchas veces me llaman personas diciéndome, yo quiero hacer un renacimiento. Quiero revivir mi nacimiento como si fuera la panacea, ya voy y me lo haces tú y yo salí de allá completamente transformado. No es así. O sea, yo creo que nosotros, los que acompañamos este proceso, estamos acompañando y no dirigimos nada, no, bueno, por lo menos es que a Sharif lo acabo de conocer, pero ya creo que ya lo conozco mucho, que él tampoco debe de inducir nada. No inducimos, sino respetamos lo que sucede y en todo caso para mí es una línea muy fina entre la terapia y la pedagogía. A mí no me gusta llamarlo terapia. Yo siento que no soy una terapeuta. Creo que es una pedagogía del amor y de la vida. Para mí el Renacimiento es un camino maravilloso hacia el verdadero sentido del amor, hacia encontrar el amor dentro mío, descubriendo qué hacer con el desamor que está dentro de mí. O sea, cuando ese desamor empieza a aparecer a través de la respiración, yo puedo rendirme y yo soy como, él también lo ha dicho, con otras palabras, como la observadora. Mi esencia es la observadora. Entonces, descubrir esa intimidad en lo más profundo de mí, que es impecable y que es intocable y que nadie la puede amenazar y que está ahí, que es lo que es el amor y que está dentro del sonido de la respiración. Eso va a hacer que cuando yo lo aprenda en un proceso con un renacedor, yo luego lo puedo hacer. Por eso os dije en un principio, para mí se convierte como en un estilo de vida. O sea, en cualquier momento de cambio en donde a nosotros se nos active cualquier memoria, independientemente de que cada vez va siendo como más fácil, ¿no? Porque yo creo que las memorias se cansan de aparecer. ¿No? Pero cuando aparecen sabemos qué hacer con ellas. Sabemos, para mí el Renacimiento es como aprende a llevar el timón de tu vida. Y sí creo que tiene una dimensión espiritual. El niño desde el origen de su vida es como que si hubiera varias dimensiones. Hay primero una dimensión corporal, física. Él desde la etapa gestacional va recibiendo una cantidad de información que va quedando en sus memorias. No es lo mismo una madre como el doctor Le Boyer me habló a mí hace pues 20 años. Pues una madre tendría que irse a la naturaleza, a cantar todo el día, hacer chanting, tener una vida relajada, descansada, no trabajar y conectarse amorosamente con su hijo, ¿no? Esto no es lo que la mayoría hemos vivido. Entonces existe esa dimensión de memorias corporales y luego existe otra dimensión de memorias mentales y emocionales durante la gestación. Pues no es lo mismo una persona que ha sido rechazado o que sabe que va a ser abandonado, porque el niño lo sabe dentro del útero,
o que sabe que va a ser rechazado porque es un niño o una niña, o que los papás se separaron, o que se murió papá, o tantas cosas que pueden pasar durante una gestación. Y luego existe una dimensión auditiva. El niño a partir de los 5 meses oye. Entonces él escucha todo lo que está pasando a su alrededor y él va haciendo sus propias decisiones, ¿no? Parece que a los fetos, a los bebés, les gusta mucho Mozart, por ejemplo, ¿no? Una cosa sorprendente. Sí, bueno, Mozart es mucho Mozart. El efecto Mozart, que se conoce así, ¿no? Produce un descenso de las ondas cerebrales y tampoco he explorado yo demasiado aquí en este terreno, pero sé que lleva de todas maneras a un estado de paz, aunque él era así como muy locato, ¿no? Pero eso dicen. No sé. No sé si tú conoces más del efecto Mozart. Bueno, en todo caso a mí la música de Mozart me da mucha paz. Y luego de esa etapa existe una etapa vital que tú de alguna manera lo has mencionado, que es la relación entre la vida y la muerte. Todos nosotros hemos pasado hayamos nacido como hayamos nacido, por cesárea, por vía vaginal, es igual, pero ha existido un momento en donde hemos sentido la muerte, sobre todo en la primera etapa del trabajo de parto, en donde aquello es como un tsunami. Es que nos lo podemos imaginar clarísimamente, un niño que está en un medio líquido y empieza a tener unas contracciones, que además cada contracción le resta cantidad de oxígeno y no ve luz, no sabe dónde está la salida. Ahí es muy importante la relación con la madre, padre, la relación con los dos, el amor que pueda recibir de los dos. Y entonces después ya existe esa dimensión espiritual de lo que significa haber venido a este mundo a cumplir con una misión de vida, que cuanto más nosotros podamos ser nosotros mismos y entrar en ese espacio de no violencia, podremos encontrarlo. Eso es lo que para mí es el amor, encontrar ese espacio dentro de mí de fuerza, de poder, de energía, de no violencia, de unicidad. Muchas veces cuando respiras, cuando haces la respiración conectada, tienes una sensación de que estás unido a todo y a todos y que lo puedes todo. Dicho de una manera muy simple, es como, ¿sabéis aquello que cuando nos hemos enamorado tienes la sensación de que puedes con todo? Estoy enamorada y yo puedo hacer cualquier cosa. Y los que están a mi alrededor dicen, ay, pero tú estás enamorada, bájate de ahí, que eso es un estado que no es real. Pues resulta que ese estado era el más real, porque era vivir sin miedo. Donde hay amor, no hay miedo. Yo no sé qué decir, porque con lo que dices es tan bonito que me quedo sin palabras. Pero, bueno, hablando del miedo, y ya seguiremos hablando del amor, algo que me ha ocurrido también en alguna experiencia de respiración es que he sentido muy claramente mi coraza caracterial, mi coraza defensiva, en el pecho, en la barriga, o sea, sobre todo en el pecho. Es decir, aquello que ese traje de púas que uno lleva puesto, que es la personalidad, el carácter, la neurosis, y que le defiende del mundo, pero que le defiende también de sí mismo, de ser uno mismo. Y bueno, la cuestión es que también en la respiración he visto la posibilidad de ir disolviéndolo, pero era una sensación no tan imaginada y sí más física después de una buena respiración, ¿no? Después de un buen rato respirando. Me preguntaba, antes lo estábamos comentando, hasta qué punto en el nacer también hay una configuración del carácter o de la neurosis o
de las corazas, ¿no? Parece que sí, parece que eso sucede, ¿no? Me gustaría que me contarais algo, que nos contarais algo de cómo sucede, de cómo a través de la respiración se puede, por lo menos, mitigar. A mí me gustaría que contestaras. Ya me lo han oído. Ya me quedé también yo volando con tus palabras. A ver, ¿cómo...? No, yo creo que lo que he insistido desde el principio, el entorno cultural genera miedo, controla desde el miedo. Y la primera experiencia en ese pasaje de la primera casa a esta realidad parece que también es desde el control y desde el miedo. Agrégale la violencia. Y entonces yo creo que la primera respiración de la cual tú hablaste está muy conectada con un espacio de temor. Y cuando digo temor es miedo y es pánico. Porque si al momento de abrirte lo que hay es una palmada o es una ausencia o es una cosa fría o una separación, yo creo que respirar se vuelve asociado a este primer espacio. Entonces no nos atrevemos a salir del marco para retomar esa imagen del marco. Porque atreverse a respirar es atreverse a encontrarse otra vez en ese espacio de una enorme vitalidad que me espera, pero asociada a un enorme miedo. Yo creo que sí, se interrumpen procesos organísmicos muy importantes durante el embarazo, en el momento del parto, y que es parte de la desconexión que vivimos constantemente con nuestros propios cuerpos. Y la desconexión corporal alimenta el miedo, porque el miedo es mucho más mental. Cuando estoy conectado en mis sensaciones, el miedo no puede estar, pero no prevalece como no está. Hay miedo y hay una seguridad sensorial. Estoy sintiendo eso y eso está claro. El cuerpo es un referente que me da contención. Pero cuando la cultura nos aleja o nos hemos alejado del cuerpo, porque no vivimos en el cuerpo, es un cuento. Usamos el cuerpo para pensar mejor, en la escuela nos educan usando el cuerpo con otros fines que no son corporales. Ojalá hubiera clases donde de alguna forma se le da el espacio para habitar el cuerpo. No lo hay. Todo el enfoque educativo es más hacia lo mental, hacia el lenguaje y hacia el control. Y la atención está puesta ahí, aprendemos ahí. Entonces lo que quiero decir es que el miedo está aquí, digo aquí para ponerlo en algún lado, también por esa desconexión tan profunda con nuestro hábitat. Y eso para mí es un drama. Y me ha costado y me sigue costando en mi proceso mucho trabajo de volver a conectar, volver a estar en casa, volver a respirarme y desde la respiración estar atento, estar con la sensación de acompañamiento, de estar en presencia. Yo creo que tú también te referías en tu pregunta a si los distintos tipos de nacimiento influían. Me sorprendió muchísimo, me quedé impresionado al darme cuenta en medio de la experiencia de la realidad, del cómo yo podía palpar, cómo podía notar claramente la coraza caracterial. Cuando hablamos de coraza caracterial, hablamos de esa, digamos, composición neuromuscular, esa prisión neuromuscular que uno se va formando, sobre todo a lo largo de los primeros años de vida, ¿no? Un poco con todos los introyectos, con todas las órdenes y las defensas que va recibiendo del medio, ¿no? Y me quedé impresionado de cómo conseguía notar, cómo conseguía experimentar, cómo sentía esa coraza y cómo podía incidir en ella, cómo podía, de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera sentía la sensación de que la podía disolver, de que podía empezar a hacer un trabajo sutil, un trabajo energético, lo llamaría así, de disolución de esa coraza. Ahora te hago yo una pregunta. Sí. ¿Y tú
al darte cuenta de la diferencia entre 4 años atrás y ahora, ¿no te has dado cuenta también de cómo tú has cambiado en tu relación contigo? Sí, por supuesto, por supuesto. Me perdono más. Entre otras cosas, pero por supuesto que sí. Que no es solamente darse, eso es muy sabroso, darse cuenta de que uno, ahora después de X tiempo, ¿cómo puedo tan fácilmente, mucho más que antes, conectarme, ¿no? Pero también es muy sabroso darse cuenta que el cambio que yo he hecho conmigo, ¿no? Los pasos que voy dando en mi crecimiento personal y en el poder en mi vida, ¿no? También hay una dimensión muy claramente transpersonal en todo esto, por lo menos yo lo he sentido así, ¿no? Hay algo que a mí me ha acercado muy claramente a una dimensión espiritual en el cultivo de la respiración, ¿no? En el trabajo de la respiración. Lo he experimentado de una manera muy fuerte, cada vez más. Es decir, superado el miedo, o sea, en las primeras 40 o 50 veces, las primeras 40 o 50 tectáneas, ¿no? Sabes que cuando empieza a aumentar el CO2 uno se queda, parece ser que tiene bastante que ver con el miedo, con el control, ¿no? Con la necesidad de control. Uy, 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 ¿qué está pasando aquí? Voy a controlar. Pues las primeras 30, 40, 50 veces. Y por fin, poco a poco, uno se va relajando y al final conseguí entrar en esa otra cosa. Y la entrada en esa otra cosa también ha significado la entrada en una dimensión de mí mismo que desconocía por completo. Entonces estoy muy sorprendido con eso. Estoy en un estado muy positivo de shock. Antes Cherif dijo que había comenzado trabajando con hierbas y ahora escuchándote a ti, quiero contar una anécdota que un chico el otro día cuando salió de la sesión, que había tenido realmente una conexión muy espiritual, dijo, ¡oh, esto es mejor que un porro! Y es bien barato. Es otra cosa, ¿no? Porque es otra dimensión, las plantas sagradas, que han sido tan denostadas con toda esa guerra contra las drogas que parió el gobierno Nixon y que luego continuó el gobierno Reagan, toda esa locura que ha costado tanta sangre, ¿no? Es otra cosa. Pero yo tengo la sensación de que este trabajo con la respiración es más delicado, es algo más sostenido en el tiempo, es algo pues quizás un poquito más sutil, ¿no? Muy sutil. Y implica como hacer andamios, músculos para poder ir subiendo la escalera que te puede llevar a lo mejor a esos espacios que tú dices como transpersonales. Con el viaje de un peyote, de un hongo, pues es como ligar en helicóptero en la montaña, allá arriba. Y tiene un sentido, vaya, porque uno se da cuenta que existe una perspectiva diferente desde la montaña. Pero cuando estamos respirando está más como ir subiendo la montaña desde hacer piernas y hacer músculos para poder llegar allá arriba. Claro. Y entonces la experiencia se va incorporando físicamente, hay como un andamio corporal de ir escalón por escalón con descansos, con pausas, porque es un proceso que es largo. Claro, sería la diferencia entre que el que llega a la cima de la montaña en helicóptero es un turista, el que llega subiendo es un viajero, ¿no? Claro. Y después hay que bajar. No, perdona, que lo integra, es integrador, ir poquito a poquito. No sé, yo tendría algunas preguntas más, pero no sé si vosotros queréis preguntar, también puede ser, que no sé qué hora es, pero podríamos empezar a pasar el micro. Son las 8:15, pues si os parece bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, os voy a pedir, por favor, que hagáis las preguntas delante de este micrófono que os voy a pasar. Si alguien quiere contar algo personal, que lo cuente también, por supuesto, pero tratad de concretar la pregunta. Os pido
concreción sobre todo. A ver, ¿quién? Gracias. Digamos que tengo como esquema, de alguna manera veo como la respiración, que lo tomo como algo desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista físico, algo mágico, porque escucho que a través de la respiración estaríamos como modificando nuestra personalidad o acercándonos, mejor dicho, a nuestra personalidad verdadera, por un lado. Por el otro lado veo las consecuencias del entorno social que ustedes mismos dijeron. Cómo ese nacimiento que comienza en el propio útero materno va condicionado por todo el entorno social en el cual estamos metidos. Desde el punto de vista de que no estamos en una sociedad donde, a mi criterio, la mujer debería estar, no digo endiosada por no poner esa palabra, pero es la que nos lleva justamente ese milagro que es traer la vida, que lo hacemos en forma tan natural. Y todo lo contrario, porque la mujer es vapuleada, porque la mujer es impedida de ejercer libre y amorosamente su proceso de embarazo. Y encima cae en la conclusión de que es una carga tener el embarazo, y socialmente así se lo identifica. Eso por un lado. ¿Cómo atamos eso con la respiración? Que decimos el tratar de equilibrar ambas cosas, y de qué manera la respiración, que la veo, insisto, desde esta óptica, desde un punto de vista físico, ¿qué relación tiene con aquello que también llamamos meditación? Ajá. Ahí es donde me hago todo por llamarlo pastiche, ¿sí? Y cómo atamos eso con lo social, que es tan fuerte, y que por más que yo llegue a mi verdadera personalidad, voy a seguir con un entorno social totalmente contrario a eso que estoy buscando, ¿no? Y cómo luchar contra eso, porque en definitiva es, creo, el fondo de la cuestión. Por más que traiga a mi criatura nacida correctamente, el entorno social se va a encargar de provocar un conflicto en ese aspecto. Imposible. ¿Sí? ¿Imposible qué? ¿Cuál de todo esto imposible? A ver, cuando es un trabajo personal, individualmente de la sociedad, ¿vale? Es un trabajo que lo hemos decidido a los que nos ha tocado la varita mágica algún día, y lo hemos sentido aquí en nuestro corazón, que nuestro camino iba por ahí, y nos hemos entregado la mayoría sin saber a dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Pero es algo que te llama y ahí vas, ¿no? Es que algo dijiste al principio que se me ha ido. Ajá, el parto, si nosotros ya hemos nacido, y tú puedes tomar, una cosa es los niños que están por venir y la conciencia de crear un nuevo mundo, y otra cosa es, y que se está creando además, y otra cosa es a los que ya hemos nacido así y tenemos nuestro trabajo por hacer. Cuando tú tomas el poder de tu vida, cuando tú comienzas a renacer, aunque es así como Cherif dice, poquito a poquito, y ahí vamos dando pasos, ¿no? Que a veces no son tan poquitos, porque también yo he visto personas que en una primera respiración, ¡wow!, han tenido una conexión imponente y su vida les ha podido cambiar. Eso depende, cada ser humano es uno único y diferente. Cuando tú encuentras con lo que tú has llamado la otra personalidad, que yo llamo tu verdadera identidad, que es el ser, cuando tú tocas con ese ser, nadie, no vas a permitir que nadie te vaya a impedir seguir por el camino, porque al ser nadie le puede hacer nada, sino es una elección tuya. Lo que pasa que ahí vas a tener una situación de mucha elección. Vas a tener que soltar muchas cosas, elegir muchas otras, vas a ir por un camino en donde tú vas a elegir. A lo mejor parece que somos extraterrestres. Ah, bueno, fantástico. Es igual, pero a mí me encanta ser una extraterrestre, ¿sabes? Y no encender la televisión para escuchar las noticias de toda la basura del mundo. Me encantaría
que en las noticias saliera que estamos todos nosotros reunidos hoy aquí, unidos por el amor. Y lo siento, señor periodista, pero eso no sale. Y te agradezco muchísimo que tú estés promoviendo estos encuentros que son parte de la realidad, de lo que en realidad somos. Yo me estoy quitando del periodismo, ¿eh? Bueno, tienen una gran responsabilidad ellos, yo lo sé. Tienen una grandísima responsabilidad, pero nosotros también la tenemos. Y depende de lo que quieras mirar, ¿sabes? O sea, tú quieres mirar toda la parte oscura, complicada, de lucha. Ay, mira, yo ya no lucho, ¿sabes? Tengo un pensamiento que si tengo alguna tentación de luchar, me lo digo. Si es fácil para mí, es bueno para mí. Y ahí voy. O sea, porque es cierto que nos han educado culturalmente, sí, hijo mío, sí, lucha, lucha, porque si eres luchador eres valioso. Y resulta que ahí te alejas de ser tú. Tu ser lo tiene todo, no necesita la lucha, solamente necesita ser y amar, nada más. Sí, pero una cosa, antes de nada, había otra parte de la pregunta que era que tiene que ver la respiración con la meditación. Y hoy han venido unos alumnos de meditación, andan por aquí, y a mí me interesaba especialmente que respondierais a esto. Es una meditación dinámica, para mí. ¿Para ti? Bueno, yo no sé cómo contestar tu pregunta, pero que haya que articular el trabajo personal con el trabajo social, me queda claro. Y eso es un evento que tiene esa dimensión más social. Y que después me parece a mí importante trabajar con matronas, con recién casados, desde una educación que tome en cuenta esa realidad, de que es posible tener otra llegada a este mundo. Mientras es obvio que el sistema tiene mucha toxicidad, pero yo creo que sí podemos crear esos espacios donde circula otra información. Y por más que el niño haya nacido, y lo veo en mis hijos, y ese primer bagaje hace una diferencia interesante, por más que después el sistema intenta volvernos a controlar, pero yo creo que yo he sentido en mis hijos una diferencia. A ver, hace 27 años que soy renacedora y era impensable estar dando este foro aquí hace 27 años. Nadie nos entendía, éramos como hippies locos. Seguimos. Seguimos, ¿verdad? Pero ahora nos entienden. Pues somos más locos. Ahora somos más hippies. ¿Sabes? Y que el periodismo, los medios se informaran y les quisieran expandirlo, que haya librerías especializadas. No había ni una. Que haya la cantidad de alimentación consciente que hay hoy en día, no había ni una. 27 años no es nada. O sea, también tenemos que mirar esta parte. Que la conciencia se expande y no la va a parar nadie. Ojalá. ¿Alguna pregunta más? Ya había un señor atrás. Sí, a ver, por ahí. A ver, ¿podéis levantar la mano los que queríais hacer alguna pregunta? 1, 2, 3, vale, pues 4, vale. Hola, soy María Luisa también. Yo tengo unas cuantas preguntas, les voy a hacer las mínimas, pero si queda tiempo yo sigo, ¿eh? Es que algunas igual con corto espacio lo respondéis. Una que me importa mucho es cuando hacemos renacimiento podemos ver los bloqueos, aquello que nos ha machacado, aquella emoción que nos ha hecho daño, ¿la podemos ver? ¿O solamente queda la memoria del sufrimiento sin ver lo que ha sucedido? ¿Contestas tú? O sea, yo voy ahora por la calle y veo que han atropellado a una persona y dentro de 10 años puedo recordar que han atropellado a una persona. ¿O solamente queda la señal, el daño que ha hecho? No, queda la memoria también. Queda también La memoria. Ahora, eso. si tú en una sesión de renacimiento te estiras, porque lo hacemos relajados, estirados,
y ya te estiras con el pensamiento de tengo que recordar, entonces te aseguro que no vas a recordar nada, porque estás queriendo controlar lo incontrolable. Ya. Estás queriendo controlar a la energía. Para mí, yo lo llamo Dios, pero podéis llamarlo universo, podéis llamarlo energía, podéis llamarlo amor, podéis llamarlo como queráis. Y es el verdadero renacedor. A ese no lo puedes controlar ni que quieras. Ya. Te va a hacer la pirula siempre. Bueno, pero yo te lo pregunto también porque nos dicen en alguna ocasión, tienes aquí un bloqueo a tal edad, te ha sucedido algo que te ha hecho daño. Y, por ejemplo, yo sé que además del parto hay el embarazo, sí. Claro. Y yo en el caso de una hija, en el embarazo estuve en una fiesta donde hay unos 1.500 trabucos en el radio de 1 kilómetro disparando continuamente, y estuve en esa fiesta y eso le afectó a mi hija, seguro. Y eran además a las 7 de la mañana. O sea, puede ser que lo recuerde. No, puede ser que en una sesión recordemos muchas cosas traumáticas, pero lo que sana no es el recuerdo, recordarlo. Lo que sana es que tú, a través de la respiración, consigas movilizar esa energía. Eso es lo que sana. Nuestra curiosidad o incluso nuestro ego muchas veces lo que quiere es yo tengo que recordar como que fue aquella. A veces sí se recuerda, otras veces se intuye, otras veces pues no, depende. Depende. Y si se tiene, por ejemplo, ese problema, ¿se puede trabajar ese problema? Todo concreto? se puede trabajar. En el renacimiento se puede trabajar un problema concreto que quieras resolver. Obviamente que sí, es como cualquier proceso de terapia, pero también la invitación, al menos dentro de lo que yo creo que tú haces y lo que hacemos, es también poner el foco no solamente en la parte problemática. Ya basta de estar solamente viendo el punto negro, y la terapia, desgraciadamente, enfoca otra vez hacia la problemática. Estamos también con la posibilidad de atender, de poner atención a las partes que son funcionales, a las partes donde, si bien hay nubes, hay cielo azul. Entonces yo creo que también mi experiencia con el trabajo, tú dijiste pedagógico, es también una pedagogía de poner la atención no solamente en el punto negro, sino en los espacios posibles que no son todos ni tan conflictivos, ni tan dramáticos, y son vitales. Pero por no poner atención ahí, pues no nos percatamos. Entonces hay toda una pedagogía desde mi entender, donde sí hay un trabajo con la parte problemática, la parte personal, la parte ir a las minas, a la oscuridad, pero también hay un viajar hacia la luz, porque si no es otra vez poner atención en un solo lado. A lado. mí me gustaría decir algo que... Me gustan las cosas muy simples, ¿eh? Creo que la sabiduría cada día estoy descubriendo que es más simple, ¿no? Y cuando a veces le pregunto a las personas, bien sea en la consulta o en un seminario, dime lo que más te gusta de ti. Uy, qué difícil. Digo, a ver, entonces ahora dime lo que no te gusta. Eso lo tienen clarísimo, porque somos parte de una sociedad desaprobadora, que además esa parte también nosotros la trabajamos. ¿Qué pasó en el posparto? ¿Qué pasó en el posparto inmediato? O sea, ¿a quién de nosotros nos dijeron, hijo mío, eres un regalo de Dios al mundo, eres una maravilla, vamos a celebrar quién eres? No. Luego nos decían que el amor era incondicional. Mas, sin embargo, nos decían, eres malo, no te quiero. No nos daban el chance del error, del aprendizaje, sino nos castigaban, nos reprendían, nos pegaban. Entonces eso va aplastando al niño, lo va aplastando, le va haciendo que se olvide de quién es y del poder que tiene. Un niño puede ser educado con amor y puede ser enseñado. Le puedes decir, no, mira, aquí no te subas encima de esta mesa porque esta mesa es para otra cosa, bla, 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 bla. Vale, ven acá, yo ahora te quiero mucho,
un besito y después nos vamos a comer un heladito allá. O sea, no lo he desaprobado, le he enseñado, pero no le he dicho, eres malo, no te quiero, o lo he castigado. O no le he dicho, si te portas bien, tendrás este premio. Si cuidas a tu hermanito, si cortas el césped, sí. Y el niño dentro de sí mismo dice, pues yo cuando sea mayor no quiero nada de todo esto. Porque me están obligando a hacer cosas que yo no quiero, ¿sabes? Entonces, ahora no sé por qué te he dicho esto. Sí, que hay que recibirlos con amor y dejarnos de las cosas negativas. Porque algo que has dicho tú, sí, por lo que me he enganchado con lo que ha dicho Cherif, de la importancia de mirar para adelante. Vale. No hacemos lo que decía el compañero, que antes estaba el padre y la madre haciendo de renacedores, y supongo yo que además como si fuera un poco recibimiento de ser bien recibido, con frases, con abrazos, con cariño. Eso se sigue haciendo en el Renacimiento como sí, claro, como un festejo, algo así, ¿no? Para subsanar aquello que no se tuvo. Hay muchas maneras de hacerlo. Sí, pero que se hace algo así, ¿no? Sí. Como un poco una parodia de... No, parodia nada, no hacemos ninguna parodia. Sí. Bueno, recreamos un buen nacimiento, ¿no? Yo te animo a que Pruébalo. Estaría bien. Pruébalo. Sí. A ver, ¿había alguna hay un pregunta por señor ahí que me da atrás? cosa porque es el primero que ha levantado la mano. Se ha ido Se fue, cansado. vaya. Bueno, entonces seguimos por allá, luego lo pasamos allá y luego lo vemos para aquí. Hola, me llamo Rauda y estoy embarazada y cuando me planteo hacer renacimiento pienso, pero si voy a revivir una experiencia que no sé cómo será, pero podría ser dolorosa, ¿cómo lo va a vivir el bebé que llevo dentro? Ay, qué buena pregunta. Esta pregunta me encanta. Yo trabajo mucho con embarazadas. Tengo un proyecto que incluso empieza esta semana, que no son para embarazadas solo, sino para familias. Los niños están absolutamente identificados con la madre durante los 2 primeros años de vida. Cuando como renacedor tienes a personas de la misma familia, de distintas generaciones, o sea, por ejemplo, que tú vinieras a respirar y viniera tu madre también, es tan interesante el ver cómo realmente nosotros tenemos los padres perfectos. Yo digo los hemos elegido. A veces hay personas que esto les suena muy raro, pero ya hoy en día yo lo tengo clarísimo que los hemos elegido para trascender aquella misión de nuestra vida, ¿no? Cómo se repiten, no las anécdotas, pero el fondo. Por ejemplo, si en el nacimiento de tu madre hubo mucha violencia, puede ser que tu parto sea diferente, pero que haya violencia. Y en el de tu hija, hasta que cada vez suele ser menor porque la conciencia cada vez se va expandiendo y llega un momento en que este ciclo se corta. Entonces, cuando tú haces renacimiento, le estás dando un regalo a tu hijo. Tu hijo está identificado contigo. El renacimiento con embarazadas, yo por lo menos lo hago suavemente, dulcemente y muy hacia adelante. Y creo que el bebé debe de aplaudir adentro. Cuando la madre se está como expandiendo a sí misma, tomando conciencia de ella, amándose a ella y transformando aquellas memorias que
si no de otra manera el bebé las va a absorber. Entonces es mejor, esto es lo mismo como las personas que dicen, uy, no, yo no lo quiero hacer, yo no me quiero enterar. Bueno, es una elección también, pero vas a ir por la vida con esas memorias adentro y vas a reaccionar, porque nosotros reaccionamos a esas memorias. O accionamos y lo podemos hacer en paz, o reaccionamos. ¿Sabes? Entonces es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo. Gracias. Yo soy una renacida una sola vez del doctor Sherif. Gracias por el doctor. Y quisiera preguntar muchas cosas, pero conocí a Sherif y después de la experiencia fue admirable. Lo miraba y decía, pero qué impresionante. Ahora, independientemente de la experiencia del parto mismo, yo quiero preguntar sobre el contexto, porque lo que más me maravilló fue la importancia de cultivar el cuidado, la contención, el acompañamiento. Y a mí lo que más me llamó la atención, independientemente del renacimiento en sí, fue todo este contexto que él cultiva de esa manera, que permite que todos nosotros nazcamos de la forma que nacemos, como sea. Y lo extrapolo un poco a todos los nacimientos que uno tiene durante la vida de diversos tipos. Entonces, me gustaría que tú hablaras un poco, porque te lo pregunto, de toda esta importancia de ir cultivando en nosotros la confianza, la capacidad de contener, acompañar, etcétera. Sí. Sherif, yo añadiría algo más también, tu trabajo con el movimiento corporal, muy importante, ¿no? Es un poco retomar lo que hablamos al principio. Si hay violencia, hay miedo, hay desconfianza. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que realmente necesitamos incorporar? ¿Qué es lo contrario del miedo? Para mí es la confianza, la gentileza, la dulzura, dijiste ahorita otra vez. Y obviamente en terapia, no sé qué tanto han hecho terapias. Yo en los años 70, la terapia era también en un marco muy violento. Hacíamos bioenergética hasta quebrarse. Y todo era crecer a machetazos. Quizás refleja eso también cómo hemos asociado el cambio con violencia. Entonces, yo creo que eso ha sido un proceso mío de despacio, ir ganando hacia la gentileza, hacia la dulzura. Y entonces, igual que con la mujer embarazada, ahí se trabaja desde lo muy gentil. Se dan pasos de contención, donde justamente cuando aparece el miedo, hay momentos donde se puede mirar el miedo, respirar el miedo y saberse más que el miedo. Porque somos más que el miedo, pero nos hemos olvidado de esos otros espacios. Entonces ahí es invocar, y bueno, el papel de los que acompañamos es poner en acción la gentileza, la contención, el saber esperar, tú decías al principio, no empujar el río baja, fluye solo. Entonces recuperar esos elementos ha sido en mi trabajo como esencial, no importando si lo que descubro es un infierno, también acercarme con esa gentileza hacia mis partes oscuras, o si de repente descubro un pedacito de cielo azul, también poderlo abrazar con esa misma dulzura. Pero eso implica una disposición, una actitud interna de aceptación, de no pelea, de hacer un espacio a eso. No todo el espacio, pero un espacio. Para mí es un trabajo de presencia. Yo creo que los que de alguna manera enseñamos todo esto, a mí no me gusta llamarme terapeuta, pero todos los terapeutas, hemos debido de ser muy malos en otra vida. No. Sí. En esa también. Y entonces tú has dicho algo ahora que para mí es importantísimo.
Yo me acuerdo que la primera vez que vi una sesión de renacimiento, que yo la recibí, dije, ¡qué horror! En mi vida yo seré renacedora. ¿Cómo puede una persona estar aquí 2 horas acompañando a alguien sin hacer nada y luego cobrar? Claro, fijaros desde dónde lo digo yo, es un poco desde mi amigo aquí, ¿no? O sea, la cultura nuestra está valorada por el hacer, 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 hacer. Y resulta que el Renacimiento nos enseña a ser, 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 ser. Y las acciones son desde el ser. Entonces, igual que es una meditación, yo siento que en el espacio de una sesión, para mí también es una meditación, no solo para la persona que está respirando, sino para mí también. Y yo agradezco mucho a todas las personas que vienen a respirar, porque no solo yo les doy todo mi amor y todo lo que tengo para darles, sino ellos me dan lo suyo también. Y a mí no me gusta que, por entendernos, la parte oscura, verla como algo peyorativo, como algo negativo. Yo creo que es energía también que está ahí teñida, disfrazada por un pensamiento. Pero nosotros somos los mismos pensadores que lo podemos transformar. Y lo que sí que es evidente es cuando hay una persona delante nuestro, si el renacedor aprende a estar en presencia, en meditación, recibiendo, observando, se va a dar cuenta que dentro de sí mismo hay mucho de la parte de la persona que está respirando. Y entonces ahí se entabla, por lo menos así lo vivo yo, como una relación de amor, de conciencia. De aquí para allá yo también respiro, yo te doy, me conecto entonces desde mi ser profundo al tuyo y los dos vamos a transformar esa memoria. Y luego a mí no me cuesta nada compartirlo cuando así ha sucedido. Yo creo que reconocer nuestra vulnerabilidad es aquello que nos hace ilimitadamente invulnerables. Y todos lo somos. Cherif, yo insisto en preguntarte por el trabajo corporal, por el movimiento corporal que tú añades a tus talleres también, ¿no? No sé, ¿les interesa eso? Es que para mí, primero no me llamo renacedor. No, yo, Nos vamos a tener que inventar un nombre. pues sí, facilitamos procesos, acompañamos. Y obviamente la respiración es una vía muy real, muy de realeza, es una vía muy importante. Pero para mí ha sido, por ejemplo, mi forma de inspiración ha sido a través del movimiento. Cuando brota un gesto nuevo, es descubrirme desde un gesto nuevo. O ahora que tomé un taller donde se trabaja mucho la conciencia corporal, la educación somática a nivel de recuperar el sentir el cuerpo, de repente que aparezca el abdominal, el sentir el abdominal, es un milagro y es un nacimiento. Entonces, yo creo que es una disponibilidad, es una presencia, es una forma de acompañar, pero que puede tener un médico, un dentista, un maestro, porque finalmente eso es lo que va a permitir el cambio. No la técnica, ni la respiración solamente, sino la relación desde ese núcleo de presencia, decías tú. Sí, para mí también es muy importante. Y ya tenemos a este demasiado amueblado. Entonces el trabajo con el cuerpo es lo que nos lleva. El arte, la meditación, lo que favorece el trabajo atencional es lo que yo creo que puede permitir un cambio. Si no estamos presentes, ¿quién es el que cambia? La atención en el trabajo, yo diría que es el pilar fundamental del proceso de transformación. La atención. Ahora, ¿cómo se cultiva la atención? Desde una práctica, desde un día tras día, ir trabajando sobre eso. Es obvio que hay que poner un esfuerzo ahí.
Sí, bueno, ¿más preguntas? Aquí hay una Teníamos señora. aquí delante Hola. el micrófono. Ahí hay alguien. Yo tengo curiosidad Pues- entre... Una pregunta rápida. Tengo curiosidad entre el paralelismo entre nacer y morir y aplicar estas respiraciones que... No sé si vosotros incorporáis algo acerca de la muerte, pero tengo entendido que se hacen técnicas similares con este objetivo. Es que es lo mismo, es decir, para poder abrirte a un espacio nuevo, de alguna manera sueltas un espacio conocido o no te identificas solamente con ese espacio conocido. Entonces, en ese nacer está a la mano el morir. Y el proceso de morir, bueno, hay muchas muertes antes de llegar a la gran muerte. Hay muchos nacimientos aparte del primer nacimiento. Yo tenía esa frase de Pablo Neruda que dice, para nacer he nacido. Es bonito, ¿no? Para nacer he nacido. Entonces, ¿cómo ir acercándonos a esos momentos de muerte y renacimiento? Yo creo que es a través de la atención y la conciencia. Reconocer lo que emerge y lo que se desvanece. Yo no he trabajado con moribundos porque me da miedo todavía, pero yo creo que es lo mismo. Y ahora estoy más en eso, porque bueno, con el tiempo yo me estoy acercando también al precipicio y ya el enfoque no es solamente hacia la promesa de vida, sino la despedida, al menos de ese tramo de vida. Pero yo lo veo muy, muy bonito. Cuando nosotros hacemos renacimiento, de hecho, morimos a una etapa. O sea, mueres a una etapa de tu vida y renaces a otra. Vivimos constantemente muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo. Ay, a mí también me da la otra muerte, miedo, ¿eh? A ver, pasamos. ¿Alguna pregunta más? Se oye, sí. Es muy concreta la pregunta. Después de un renacimiento, ¿cambia la voz? ¿También encuentras otra voz? ¿Propia voz? Depende. Si tú tenías una voz que estaba muy reprimida por una rabia contenida aquí, es posible que la voz te cambie, pero no tiene que cambiarle a todo el mundo. Lo que sí está claro es que en la medida que vas con gentileza abriéndote a la respiración, estás abriendo este canal que es el puente entre esa cabeza que ocupa mucho espacio y aquí la parte más emocional. Entonces en esa apertura puede ser que se te dé otro tono de voz, otro espacio que se abre ahí. Perdón, que me meta, pero para contestar esto, yo soy cantante y desde que he hecho mis sesiones de renacimiento sí que me ha cambiado la voz, pero muchísimo. O sea, desde el momento que se ha expandido mucho más mi capacidad respiratoria de recibir aire y de devolverlo, sí que ha cambiado la voz, pero totalmente, fluye de otra manera. Perdón, que me... No, estupendo. Perdonada. Gracias. Hola, yo quería preguntar, bueno, son varias cosas, pero muy rápidas, ¿eh? Una es, bueno, que tengo un terror en... No tenemos prisa. ¿No? Vale. Es que soy yo, porque como tengo terror en hablar en público, y supongo que lo cogí cuando estaba en la barriga de mi madre, y entonces allí tenía terror a hablar, como soy melliza, pues hablar con mi hermana, quizá, no sé. Pero el caso es que no sé de qué es, pero me daba miedo. El caso es que son dos cosas. Una es, al ser melliza, o gemela, yo tengo la impresión de que hay comunicación con la otra persona, porque yo siempre he tenido mucha, se dice telepatía, pero siempre he tenido mucha comunicación no verbal con ella, sobre todo con los sentimientos. Si ella, aunque estuviera a 1000 kilómetros de distancia, sé que ella está mal o así. Ella no, conmigo no tanto, pero yo con ella sí. Y luego la otra cosa era... ¿Qué significado puede ser? Porque yo naciendo ya es que di risa, porque estaba yo preparada, nacíamos de pie y resulta que éramos enormes. Y en vez de hacer una cesárea, nacimos pues, por abajo, ¿no? Y resulta que los médicos empezaron a sacarme y
Y nada, resulta que se echaron a reír porque, claro, yo no quería salir. Y yo tenía muy claro que yo no quería salir. Y yo, bueno, pues nada. Entonces, en vez de salir yo, forzaron a mi hermana para que saliera, que era más gordita, pero estaba peor situada. Entonces, claro, quedé 5 minutos adentro y yo tengo la particular creencia de que, bueno, aparte de que siempre que me decían, anda, levántate, Anabel, levántate, yo, no, déjame 5 minutos más. Esa necesidad de 5 minutos más, ¿no? De hacer las cosas más despacio, porque para mí era un trauma, supongo. Eso es posible que sea un trauma, el hecho de que no quieres salir de un ámbito tan caliente y tan tranquilo. Es posible. Solo era eso y ya está. Gracias. Sí, posible, sí es. Las personas que les ha gustado mucho la vida intrauterina y que además sabían que lo que venía después no era tan bonito, son personas que buscan recrear el útero de maneras muy divertidas. ¿Es que te gusta la cama? ¿Sabes? Y eres de las personas seguramente que te llevas la comida, los libros, la tele, todo a la cama. Les encanta recrear ese espacio como un espacio uterino y luego les cuesta mucho salir en la mañana. Algo que me nace decir es que a veces usamos el símbolo de nacimiento para proyectar un montón de creencias. Y bueno, ahí yo no estoy tan seguro. Cuando dices hay una relación, puede ser que sí la hay, pero la hay ahí. Y bueno, eso es lo que se trabaja. Es un lindo espacio proyectivo para meter, porque despierta mucha curiosidad el tema de nacimiento. Entonces, ¿será que si nací así, soy así? Pero es que eso no es lo que tiene importancia. No. De todas maneras, en cuanto a lo que decía Sherif, hay algo muy importante en tratar de dejar las explicaciones o las relaciones de lado y meterse en la experiencia de este trabajo, por ejemplo, o de otro trabajo. Pero tocar la experiencia. Sí que puede ser bonito el empezar a relacionar el cómo soy ahora porque en aquel momento me pasó esto. Pero esas explicaciones un poco psicoanalíticas, si queremos verlo así, no ayudan tanto. Ayuda la experiencia, ayuda la vivencia, el vivir, el revivir, el estar en contacto, ¿no? Eso ayuda mucho más. Nosotros estamos haciendo lo más difícil, que es hablar de una experiencia. O sea, es como enseñar música a uno que no oye, porque la música es una experiencia también. O sea, yo os invito muchísimo a que, si queréis saber más, viváis la experiencia del Renacimiento, porque verdaderamente es la única manera de vivirla. Es una experiencia. Vamos a un par de preguntas más. A ver, ahí había una, ¿no? ¿Renuncias? Aquí había otra y luego... A ver, ¿dónde está el micro? Hola. Aquí, pero es que la tienda cierra en menos de media hora y necesitamos levantar todo ya. Vale, No. vale. Lo siento. ¿Tenemos para 2 preguntas breves? Bueno. ¿Sí? Sí. No, Vale. Pues no entonces, tenemos mucho tiempo, pero por eso. pásame el micro para allá, porfa. Y mientras lo pasas, yo voy a decir algo, y es que os recuerdo que el día 6 de mayo, el viernes 6 de mayo, tenemos el siguiente foro
este foro mistérico, así se llama, en la FNAC Triangla, en Plaza Cataluña. Vendrá Evania Reicher, que es una terapeuta brasileña, es periodista, es escritora, es editora, una periodista comprometida con la ecología, con la infancia y con la defensa de la infancia en Brasil, y es un personaje muy singular. Publica un libro que se llama Infancia, la edad sagrada, que ha sido un éxito en Brasil, se publica ahora en español. Y bueno, pues estará aquí con nosotros el viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde en el Triangla. Y ella trabaja también en el tema del nacimiento y en el tema de la infancia, pero desde otra óptica, desde la óptica de lo reichiano. Ella es una terapeuta reichiana. Trabaja también con el tema de las corazas corporales. Entonces trabaja sobre todo en la explicación de cómo desde la gestación hasta el final de la infancia, cómo el desarrollo del carácter, el desarrollo del niño, la formación del niño hace también que se desarrolle el carácter, que se forme la neurosis, que se forme la personalidad, y en cómo trabaja sobre todo en cómo hacer que el niño pueda desarrollar su virtud, por decirlo de algún modo, cómo poder hacer para limitar el daño de la neurosis en la infancia. Es una óptica muy interesante. También es algo que nos pone en contacto con nuestro propio nacimiento, nuestra propia infancia, y bueno, pues os invito a que vengáis ese día también, si os apetece. Pregunta. No es una pregunta, solo es daros las gracias, porque no me va a gustar lo que voy a decir en diferencia entre teoría y práctica, porque como que está unido, pero me ha gustado mucho escucharos, y como que la parte teórica de la vivencia de lo que yo soy joven, he intentado ir viviendo, digamos, y tal, pues ha sido un placer, y nada, es que no me quedaba tranquilo sin decíroslo. Muy bien. ¿Qué les parece si quedamos con eso? Yo creo que hay mucha prisa ya de terminar, ¿no?